Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. En el día de hoy vamos a estar haciendo el resumen de la cuarta ronda del torneo de candidatos. En esta ronda lo que ha ocurrido han sido que 3 partidas han terminado en tablas y una partida ha terminado con la victoria de Nepo. Este jugador ruso que ha ganado en las 2 anteriores ocasiones viene pisando fuerte y se coloca en primera posición. Ha jugado una partida muy interesante, una partida muy ajustada, una partida de estrategia. Creo que podéis aprender muchos conceptos nuevos que os pueden venir muy bien para vuestras partidas. Así que nada más, vamos a analizar esa partida dentro vídeo. Vamos ahora sí con el análisis de esta partida entre Nepomniachtchi y Vidit. Bueno, este jugador indio que venía haciéndolo bastante bien durante muchas de sus partidas, pues ha tenido 2 derrotas seguidas en posiciones bastante complejas que quizá no debería haber perdido, pero bueno, es un torneo con un nivel súper exigente que termina haciendo que ocurran este tipo de cosas. Nepomniachtchi comenzaba con E4, ya le conocemos, es un jugador agresivo, es un jugador táctico, jugador de E4 de siempre. E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, apertura española, que no puede ser de otra forma. Caballo F6, enroque corto y caballo por E4. En este caso Vidit trata de jugar lo más tranquilo posible, lo más sólido posible para tratar de hacer tablas. Nepomniachtchi es un jugador fuerte, es un jugador con el que no apetece enfrentarse, menos con las piezas negras. Es un jugador de E4 que conoce mucho, así que hay que tener mucho cuidado con él. D4, caballo D6, alfil por C6, D por C6, D por E5, caballo F5 y dama por D8. Rey por D8 y caballo C3. Bueno, esta es una variante muy conocida dentro de la española, dentro sobre todo de la variante berlinesa, que es la que se ha dado en esta partida. Para aquellos que seáis jugadores de E4, probablemente muchos incluso juguéis esta variante alguna vez, o si decidís jugar un poquito más agresivo, pues en este punto, que voy a volver hacia atrás, en el momento en el que haces enroque corto, pues bueno, podrías hacer simplemente D3, que también es una jugada que aplica mucha gente, D3 y evitas un poco esta variante y ya a la siguiente jugada pues te podrás enrocar, ¿no? C3 también es aplicada por mucha gente. Pero bueno, tras los cambios llegamos a esta posición, donde la jugada principal es alfil D7, H3, H6, y en concreto en esta posición las jugadas más normales que se suelen hacer pues es B3, sobre todo B3 para intentar desarrollar tu alfil, aunque el alfil también podría venir por aquí o hacer A4 y venir por aquí, distintos planes, pero bueno, B3 es la jugada principal y las negras continúan con B6 y entonces ahora pues habría que sacar el alfil, ¿no? B2 por ejemplo no es una mala casilla y luego el caballo puede moverse hacia la casilla E4 y controlar pues el punto D1. Estos podrían ser los planes básicos de esta posición que normalmente, a pesar de tener una ligera ventaja, las blancas suele terminar en tablas la mayoría de partidas. Hay un montón de partidas en esta variante. Sin embargo, aquí Nepomniachtchi, para evitar esta línea tan teórica, pues decide hacer la jugada G4, sorprendiendo un poco al rival, y tras caballo E7, única jugada, hacer caballo H2. Haciendo estas dos novedades teóricas, dejando un poco al rival sin saber mucho sobre esta posición, y bueno, ya podemos darnos cuenta que en este momento, en este preciso instante, pues Vidit dedica 35 minutos para decidir su próxima jugada, y decide hacer la jugada G5. Tras pensar esos 35 minutos, en menos de un minuto, Nepomniachtchi contesta con la jugada F4, G por F4, alfil por F4, y otros 11 minutos le dedica a Vidit para hacer la jugada alfil E6. Bueno, todo de momento está controlado, Nepo sabe lo que está jugando, y tras caballo E4, a Nepo le sonaba, o eso ha dicho en la rueda de prensa, que la jugada buena era caballo D5 o caballo G6, que esas eran las dos opciones que conocía, y que eran las más razonables. Sin embargo, decide hacer B6, entiendo que con la intención de dejar este caballo aquí y sacar el alfil a G7, porque si no haces B6, pues esta casilla de aquí de C5 pues podría quedar débil para que en un momento dado el caballo de las blancas pudiera acceder a esa casilla. Tras esto ya sí que Nepo comienza a pensar un poco más, pero bueno, como ya conocemos, ya es bien sabido, Nepo es un jugador que no suele quedarse bajo de tiempo, es un jugador que suele tomar decisiones bastante rápidas y que suele aprovechar eso también contra sus rivales, es decir,
vemos un Nepo que las dos partidas que ha ganado le sacaba casi 50-40 minutos a sus rivales. Entonces, un punto fuerte de Nepo es ese control del tiempo, esa presión con el tiempo que aplica sobre la mayoría de sus rivales. Entonces, creo que se va a repetir ese mismo patrón durante el resto del torneo, y creo que es algo que, si no os habíais fijado, pues os puede resultar curioso, interesante. Caballo F3, volvemos con el caballo ya para el juego una vez que hemos hecho F4. Las negras hacen C5 y Nepo decide saltar con el caballo a F6, una casilla fuerte. Las amenazas son colocar las torres aquí en la columna D y tratar de ir poco a poco avanzando. También puede haber algún plan por el flanco de rey, con ideas como H4, G5, incluso tras los cambios comer con una pieza menor y continuar y dejar esta columna libre para el peón de H. Tras esto, Vidit continúa con rey C8, el plan muy sencillo, tratar de colocar el rey en C6 y después sacar el resto de piezas. Rey G2, rey B7, rey G3, simplemente poco a poco avanzando, A5, A3 y A4. Vale. Bueno, A4 tiene varias ideas, creo que es una jugada estratégica bastante buena. Dejas estos dos peones defendidos solo por un peón negro. Y si nos fijamos en un poco más en detalle, pues puede haber dos planes para las negras en esta posición. El primer plan tiene que ver con la jugada torre A5 y torre B5. Ese es el primer plan, que es el que se va a aplicar en la partida. Y luego habría otra posibilidad, otro posible plan, que sería con B5 y B4, también interesante. Este segundo plan tiene cosas a favor, como es el hecho de crear una ruptura en B4, y también tiene alguna cosa en contra. ¿Qué cosa podría tener en contra? Pues bueno, la debilidad que se crea en ese peón de C5, en esa casilla, se crea una debilidad bastante fuerte después de hacer B5 y más aún cuando haces B4. Entonces, bueno, puntos a favor, puntos en contra de esos planes. Torre a D1, por supuesto. Y ahora la jugada que decidió Vidit fue caballo C6. Bueno, pues intención de presionar un poquito en E5, tratar de tener en algún momento el acceso a la casilla de 4 y sobre todo liberar la posibilidad de que el alfil negro pueda ir a la casilla E7 para poder conectar las torres y colocar quizás en un futuro una torre en la casilla de 8. Rey C6, la máquina proponía y creía que era mejor. Nepo no comenta nada en la rueda de prensa acerca de esta jugada, pero bueno, esta era una jugada fuerte. La partida podría haber continuado con torre D2, caballo G6, H4, por ejemplo, y rey B7 de vuelta. Y en esta posición, la verdad que es una posición tranquila, en algún momento podríamos comer y simplemente mantenernos y aguantar en la posición. Tras caballo C6, C3, evitando los posibles saltos y accesos del caballo negro a esta casilla de D4, entre otras, porque bueno, tiene varias casillas de acceso. Ahí está. Alfil E7 de las negras, caballo H4. Y bueno, ya vemos otro plan que tiene las blancas bastante claro, que es este salto a la casilla F5. Tocando el alfil, tocando el peón de H6, con ciertos problemas para las negras en esta posición, ya que van a tener que aguantar y resistir una posición con bastante ventaja para las blancas. H5 de las negras, G5, avanzamos, y torre A5. Torre de E1, controlando y defendiendo ese punto de E5, en algún momento puede estar amenazado. Torre B5, alfil C1. Y bueno, aquí otra vez tenemos un punto clave. ¿Por qué este momento es clave? Bueno, porque las negras tienen dos opciones para jugar. Tienen un plan que es el que se aplicó en la partida, que es jugar con torre B3. Bueno, la idea de torre B3 en algún punto será continuar con caballo A5 y caballo C4, metiendo cierta presión sobre estos peones de aquí adelante. Y también el otro plan que quieres hacer después de esa jugada es B5 y B4, tratando de meter presión sobre el flanco de dama también con los peones. Esa es una de las posibilidades. Tenemos otra posibilidad para las negras que comentaba también Nepo en la partida, sus pros y sus contras,
que es la jugada C4. Ya no me quedan colores para poder poner. Voy a quitar, por ejemplo, el verde. Es hacer C4. La intención de C4 es abrir la torre para presionar sobre la casilla E5. Pero esta jugada tiene una cosa en contra, y es que si haces C4 se te van a ir ya todos los planes de B5, B4, las posibilidades de colarte con el rey en el flanco de dama, es decir, atacas el punto E5, es una cosa a favor, pero cierras el flanco de dama donde estás atacando en este momento, y eso es una cosa en contra. Termina decantándose por la jugada torre B3, aunque según la máquina la jugada C4, como digo, es igualdad, y tras G6 caballo por E5. Sin embargo, bueno, se decide por torre B3 y entonces ahora G6 es ligera ventaja para las blancas. F por G6, caballo por G6, torre D8, caballo por E7 y caballo por H5, quedándonos con un peón de ventaja. Bueno, tenemos el peón de H de ventaja y el peón de E que está pasado y defendido con unas buenas vistas a coronar. Torre D3 jaque, torre F3, torre por F3, rey por F3, alfil por H3 y E6. Vale, hemos devuelto un peón y a cambio este peón blanco ha avanzado una casilla más. Lo voy a poner en color verde, protegido por su torre, y ahora lo que tenemos que hacer es preparar un plan con alfil G5, presionando al caballo para poder seguir avanzando nuestro peón. Las negras tienen que crear contrajuego rápido con B5. Si consigue liquidar estos tres peones, se aparece una nueva posibilidad que sería sacrificar el alfil en E6 en alguna posición y tratar de jugar un final con torre y pieza y algunos peones contra torre y dos piezas. Alfil G5, caballo D5 de las negras, E7 y alfil D7. Vale. Llegados a este punto, ¿qué ocurre en esta posición? Bueno, la jugada E8, que es la que podríamos estar pensando, no es tan buena, porque tras torre por E8, torre por B2, te están comiendo en C3, como digo, la torre está volviendo a B3 y el de A3 queda muy débil, probablemente te lo van a comer también, o te van a hacer B4 y te lo van a cambiar desdoblando sus peones y teniendo tres peones a cambio de la pieza. Posición bastante difícil de jugar, bastante compleja y que no interesa de momento. Entonces, tras alfil D7, la jugada que tenemos que hacer no puede ser coronar. Tenemos que buscar otro plan. ¿Cuál suele ser el plan típico que se puede hacer alternativamente a coronar? Pues atacar la pieza que defiende la coronación. En este caso, la pieza que está defendiendo la coronación es el alfil. Tendríamos que ir directamente a por ese alfil, directamente al principio del problema, ¿no? A la base, a la raíz de ese problema. Tras torre D1, rey C6 es lo que se hizo en partida. Bueno, aquí hay otras dos posibilidades. La que comenta Nepo en la partida, en el análisis de la partida, en la rueda de prensa, es la jugada alfil C6, que él consideraba que era bastante complejo. Tras rey G3 hablaba de la jugada caballo B6, tratando de retirar el caballo y en algún momento quizás hacer este planecillo para controlar la casilla E8. También hay otra posibilidad y sería hacer caballo C4 para atacar en B2. Sin embargo, tras caballo F4 que propone Nepo, torre por B2, caballo E6 amenazando la jugada caballo por C5, seguido quizá de torre D8, torre G2 jaque, rey H3. En la rueda de prensa se queda en esta posición diciendo que, bueno, que no tiene claro cuál valoración le daría a esta posición, ya que puede comerse este peón, pero no está tan claro porque las negras tienen cierto contrajuego. Sin embargo, tras rey H3 la máquina le da bastante ventaja a las blancas. Otra posibilidad distinta podría ser la jugada alfil E8 que propone la máquina y que solamente le da una ligera ventaja a las blancas. Tras caballo G7, ahora sí, alfil C6 y tratar de jugar la misma posición pero con el caballo en G7, que le da alguna ventajita a las negras, ya que el caballo está peor situado y no puede volver tan fácilmente después a una defensa en un final más avanzado. La jugada que se hizo en la partida, sin embargo, es un error grave, porque tras rey C6, rey E4 de las blancas, las negras están en un serio problema. Solamente tenían una posibilidad para defenderse, que era la jugada caballo por E7, que Nepo comenta en la partida, y tras alfil por E7, hacer la jugada alfil G4 o torre por B2. En este caso Nepo hablaba de la jugada torre por B2, pero alfil G4 al parecer también se puede hacer. Entiendo que la partida continuaría con torre H1, alfil por H5, o quizás alfil por H5, no sé si es la mejor opción, o torre por B2, ¿no? En vez de alfil por H5, yo creo que el alfil de casillas blancas es bastante bueno.
Sin embargo, Nepo también comentaba la opción de hacer torre por B2 directa, creo que es razonable también y se puede hacer. Y tratar de jugar este final, que bueno, estás bastante peor, pero todavía tienes tus chances de conseguir hacer unas tablas encontrando alguna combinación interesante. Sin embargo, alfil E8 sí que es una jugada ya perdedora, porque aparece torre por D5. Y tras alfil por H5 llegamos a la posición final de la partida con alfil C1. Una jugada brillante, amenaza el alfil, defiendes la única amenaza de las negras, la torre está atascada en B3 y la partida está totalmente ganada. El rey negro no puede acercarse a la defensa del peón, alfil G6 jaque, rey E5... y B4 tratando de crear un contrajuego en el último momento, tratando de crear algo que pueda salvarte de la derrota. Sin embargo, Nepo, muy afinado como suele ser en sus partidas. Rey F6, jugadón. Amenazas el alfil. No existe la jugada rey por D5, porque tras rey por F6 nadie puede parar la coronación del peón en E8. Alfil E8, única jugada, y entonces torre D8 atacando ese alfil. Tras peón por A3 es muy importante no volvernos locos, no hacer torre por E8, porque podría continuar con peón por B2. Tras torre A8, peón por C1 dama, E8 dama y rey B6, comentaba en la rueda de prensa Nepomniachtchi que no encontraba jaque mate en esta posición para las blancas. Varias posibilidades aquí en esta posición para tratar de dar mate, aunque no lo hay. La primera sería torre B8, que continuaría con la jugada rey A5 y no habría opción de dar jaque mate, ya que todos los jaques estarían controlados excepto la repetición de jugadas a la que volveríamos. Más posibilidades para hacer en esta posición estaría la jugada dama B8, pero tras esta jugada rey C6. Y si torre A6 jaque, torre B6 defendiendo todo, y además contra cualquier jaque que des en la posición va a venir un contrajaque retirando el rey a cualquier casilla, cosa bastante molesta. Por lo que no se complicó la vida y simplemente hizo la jugada B por A3. Ya amenazas ganar la partida, no tiene ninguna posibilidad las negras y vas a ganar de todas formas. Si decide hacer torre por C3, ahora sí, torre por E8. Y tras torre por C1, torre D8, coronas imparable. Y en caso de hacer alfil D7, que fue lo que se hizo en la partida, rey F7, jugada increíble de las blancas. Amenazas la jugada torre por D7, imparable. Incluso aunque te hagan torre por C6, existe torre por D7, amenazas coronar. Si rey por D7, coronas. Y si torre F3, jaque, rey E8. Amenazas rey F8, rey D8, corrijo, y E8 coronando tu peón. Una partida increíble de Nepomniachtchi, una variante que parece que normalmente se conoce como teóricamente tablas. Saca unas jugadas, novedades teóricas que consigue hacer que le den esta victoria. Para mí, ya sabéis que uno de los dos favoritos es Nepomniachtchi. Sé que para mucha gente no lo han colocado en el top, pero para mí creo que este jugador ruso, a pesar de no haber tenido un principio de año tan bueno en los torneos, creo que en este torneo siempre lo hace bien, siempre responde, tiene un equipo muy fuerte detrás suyo, que le apoya, que le analiza las partidas, que le hace las preparaciones. Creo que son muy buenos con esto y creo que va a luchar por ganar este torneo. Así que dejadme en comentarios quién creéis que va a ser vuestro ganador. Por supuesto, dejadme un like si os ha gustado el vídeo y nos vemos en el resumen de mañana.